Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su profesor Amner Bala. Bienvenidos a nuestro canal Historia GT y al nuevo segmento Educa Online. Hablemos de historia. El tema de esta clase es Edades de la Historia. Iniciaremos con la prehistoria. En un video anterior ya ustedes hicieron un trabajo sobre la prehistoria. Solo haremos una pequeña retroalimentación muy breve de eso. La prehistoria va a estar clasificada en dos etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico. Mesolítico es la transición del paleolítico al neolítico. Y la edad de los metales va a estar clasificada por bronce, cobre y hierro. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, continuemos con la Edad Antigua. La Edad Antigua va a iniciar en el 4000 a.C. y coincidentemente va a encajar con la invención de la escritura. Y también seguido de eso, las primeras civilizaciones más importantes como Grecia, Roma, India, China, Mesopotamia y la más importante en el caso de nosotros como guatemaltecos, la civilización mesoamericana. Estos grupos van a ser las principales donde va a surgir ahí lo que hoy conocemos como las grandes civilizaciones. Las características, una de ellas va a ser la vida urbana. Las civilizaciones, los hombres y las mujeres de aquella época se van a organizar para crear ciudades. Seguido de eso va a ser el poder político. El poder político va a dar surgimiento a esos primeros reyes. En el caso de Roma va a tener emperadores y en el caso de Mesoamérica hablaremos de los grandes señores. Seguido también de las religiones. Cada civilización va a crear su propia cosmovisión, su propia espiritualidad y sus propios dioses. Y así podríamos ir enumerando las características de las religiones de las distintas civilizaciones. Y por último y muy importante, que durante la Edad Antigua se va a establecer el sistema del esclavismo o el sistema o el modo de producción como lo conocemos como esclavista, ¿verdad? Todas estas grandes pueblos o las grandes civilizaciones van a tener la segunda edad, la Edad Media. Pasamos de la Edad Antigua, que empieza en el 4000 con la invención de la escritura antes de Cristo y finaliza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Puede variar, en algunos libros va a decir 1450, 1476, otros van a mencionar por siglo V. Estamos bien y estamos en lo correcto, es un aproximado. Bueno, la Edad Media va a iniciar en el siglo V o con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y va a finalizar en 1492. En algunos libros de historia se menciona que empezaría la decadencia de esta edad en el 453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Algunos historiadores han considerado o han determinado a decir que finaliza la Edad Media con el descubrimiento de América, ¿verdad? El 12 de octubre de 1492 por el navegante genovés Cristóbal Colón. Una misión encomendada por los reyes de España, por doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Concluimos ahí con la Edad Media. La Edad Moderna iniciará entonces en el 1492, ¿verdad? Con el descubrimiento de América y finaliza con la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. A este lapso muy corto de tiempo, pero de gran importancia a la historia de la humanidad, tendremos uno de los acontecimientos artísticos más impresionantes de todos, el Renacimiento. Y las ideas de libertad, las ideas de independencia. Es importante analizar eso también, que desde Francia, con la Revolución Francesa, esas ideas de libertad, de revolución, van a germinar en toda América, ¿verdad? Estados Unidos, luego México, Suramérica y en el caso de Guatemala, no con las mismas características. La edad contemporánea va a iniciar con la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, la Gran Revolución. Pero no solo es una revolución de
de exigir derechos sociales, porque es importante mencionar que va a surgir ahí el Acta de los Derechos del Ciudadano, que luego esto va a ayudar a distintas naciones a empezar a regular. Y ahí podríamos decir que es el nacimiento de lo que hoy serían los derechos humanos, ¿verdad? Porque ahí va a ser donde la sociedad va a empezar a organizarse, y Francia, pues lamentablemente con la Revolución Francesa elimina a la monarquía, ¿verdad? Años después llegaría un general que se autonombraría emperador, Napoleón Bonaparte, pero esto es para otra clase. Continuemos con la edad contemporánea. La edad contemporánea nos dicen los libros de historia que empieza con la Revolución Francesa hasta el día de hoy, 2020. Pero es un lapso muy largo que no podemos catalogarlo todo como la edad contemporánea. En este lapso de la edad contemporánea han habido distintas revoluciones. Revolución industrial como la de 1870 en Europa, que va a marcar y que va a dar un impulso total de cambio de industria, de transformaciones, de tecnología también en aquella época a todo el mundo, y va a surgir con la revolución industrial. Seguido de eso también tenemos revoluciones sociales. En el caso del siglo pasado, el siglo de las revoluciones le llamaríamos, ¿verdad? Tenemos la revolución bolchevique, la revolución mexicana, la revolución guatemalteca en 1944, la revolución cubana en 1960, y así podríamos ir mencionando esos cambios sociales. El siglo XX es un siglo muy interesante. Tenemos dos guerras mundiales, la Gran Guerra en 1914 y termina en 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1935 aproximadamente y termina en 1945. Estamos hablando que pues no se ha cumplido ni 100 años de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial ya llevamos ya 100 años. Bueno, tenemos revoluciones, en el caso de Guatemala, el 20 de octubre de 1944, y así podríamos ver esos cambios sociales que van a convulsionar el mundo total, ¿verdad? Y a partir de la década de los 70-80 se habla ya de una revolución nueva, una revolución cibernética, ¿verdad? Y ya con la llegada del siglo XXI, la revolución cibernética va a transformar nuestro entorno. Y un claro ejemplo es eso. Están ustedes en su casa, yo estoy en mi casa, y nos estamos comunicando y estamos aprendiendo un poco de historia gracias a la internet, a YouTube y a los dispositivos móviles. Entonces, mis queridos amigos, pues esto sería un resumen general, ¿verdad?, de lo que serían las edades de la historia: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y sus distintos cambios, que son revoluciones industriales, científicas y también revoluciones sociales.